Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, bien acá. Bueno, finalmente Milei entregó a Adorni, incluso tal vez contra sus propias intenciones de Sí. mantenerlo en el cargo todo lo que hiciera falta, ¿no? ¿Qué estás viendo ahí Qué en este manera de movimiento? perder tiempo con Adorni, ¿no? La verdad, ¿no? Todos. Milei el primero. Sí, sí. Pero nosotros Era también. para resolverlo antes y listo. Sí. 4 meses de nuestras vidas hablando Pero de ¿qué Adorni. significa este cambio? Porque ahora también asume un perfil totalmente distinto. Evidentemente Milei tuvo que entregar, ¿no? Sí. No era el mismo viernes lo había ratificado en el cargo y el sábado lo entrega. Sí, por un lado, cuando uno hablaba con gente cercana al gobierno, ya desde hace algunas semanas decían, Milei ahora es el más convencido de que hay que sostenerlo, ya no es Carina, Ajá. ¿no? Porque siempre supimos que Adorni era Carina Milei, cuando fue candidato, en la jefatura de gabinete, cuando se fue Guillermo Francos. Milei estaba en una pulseada, por orgullo no lo quería entregar, decía, no me van a gobernar la agenda, no me van a gobernar los funcionarios, desde el establishment, el círculo rojo, la oposición, el peronismo, el periodismo. Sí. No quería dar el brazo a torcer. Finalmente me parece que Milei se dio cuenta de que le estaba representando un costo muy alto para su propia imagen y su propia chance de pelear por la reelección. En esa pelea con actores de poder que, como siempre dijimos, lo acompañaron a Milei y ahora le estaban pidiendo la cabeza de Adorni. Bueno, Milei podía ganar o perder esa pelea, pero lo que no estaba contemplando o no estaba poniendo en primer plano era cómo seguía cayendo su imagen. La semana pasada Milei festejó que el índice de confianza en el gobierno le dio 4 Sí. puntos arriba después de haber caído 12 Varios puntos meses, sí. y está 16 puntos abajo de lo que era diciembre. Pero hay otras encuestas que muestran, yo mencionaba inteligencia analítica de Sí. Marcelo Escolar, que la imagen positiva de Milei hoy está en 27 puntos, según esta encuesta, que es una medición que se hace de manera sistemática, que son números que el peronismo los tiene, Ajá. que los tienen dirigentes muy importantes del peronismo. Entonces, no sé cuáles son los números que tiene Milei, pero en Clarín, por ejemplo, se publicó esta semana que estaba con una imagen positiva de 33%. Es decir, Adorni todos los días le estaba restando a Milei el poco capital político que le queda, porque sabemos que el problema de fondo no es Adorni, sino que es la economía de Milei, Sí, ¿no? claro. Pero me parece que se juntaron esas dos cosas. Que Carina Milei en un momento se dio cuenta de que era inviable y le soltó la mano. Quedó Milei, Javier, sosteniendo a Adorni como principal respaldo, pero a costa de su propia imagen, ¿no? Hay un daño que ya está hecho, digo, más allá de que ahora listo. Cambió, Sí. entra Santilli y el gobierno, por lo menos los voceros del gobierno por estas horas están como vendiendo, ¿no? Que arranca una nueva etapa, Sí. un nuevo día comienza Sí. y ahora, a partir de ahora, esto es un renacer del gobierno, etcétera. Después está la vida real, ¿no? Sí, hay un cambio en el gobierno, eso sin duda. Santilli, podríamos hablar muchísimo sobre alguien que está en política hace más de 30 años, que arrancó con Palito Ortega a fines de los 90, en un grupo donde estaba también otros dirigentes que después fueron dirigentes notorios del peronismo, y después tuvo una etapa muy larga en el PRO. Pero Santilli es un cuentapropista, eso hay que tenerlo claro. Es alguien que fue el primero, uno de los primeros en dar el salto hacia la libertad avanza. Sí. Esta reunión con Macri no cambia. El desprecio mutuo que se tienen Macri y Santilli, yo te diría, sobre todo Macri siempre lo despreció a Santilli, y Santilli siempre habló de manera muy crítica, para ser elegante, de Mauricio Macri. Entonces, lo que quiero decir es que Santilli va donde va el viento lo llevó a Milei, y hoy le responde a Milei, pero es una persona de la casta, de la política, del sistema. Si querés, es más parecido a lo que hizo Milei con Juan Bautista Maíquez, que es un desconocido, pero es un hombre de la casta judicial, de la familia judicial, el ministro de Justicia, ¿no? Es parecido el reflejo de decir, bueno, probé con mi gente y terminé mal. Probé con Sebastián Amerio, que era el verdadero ministro de Justicia, y terminé mal. Voy a un hombre de la casta judicial. Probé con mi gente, Adorni, y terminé mal. Voy a un hombre de la casta y de la política, ¿no? Ahora, Macri en las últimas horas salió a celebrar, un poco como a hacerse en parte dueño Sí. de este movimiento o de la llegada de Santilli, pero la verdad es que, vos lo decís en tu nota, esto es un macrismo sin Macri, Es el macrismo sin Macri. porque ya están todos adentro y él de afuera medio como que hace de cuenta que los conduce, pero ya lo van soltando, ¿no? Y es el macrismo sin Macri, porque está lleno de
dirigentes que engordaron a la sombra de Macri, o gracias a Macri, o gracias a ese experimento que fue Cambiemos, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, seguramente me estoy olvidando de varios más. Bueno, todos ellos fueron funcionales al PRO, pero hoy reportan a Milei, sin duda. Pero también es el macrismo sin Macri porque cada vez Milei se parece más a Macri desde el punto de vista electoral. Y ese es el otro dato central. El apoyo de sectores, clases medias bajas que Milei tenía, que lo hacía distinto, bueno, eso cada vez se ve menos, ¿no? Entonces, Milei, más parecido a Macri, porque vino a combatir la casta y sumó a toda la casta del PRO, y porque vino a decir, soy un experimento transclasista, tengo apoyo de todos los sectores, y hoy sobre todo lo apoyan sectores medios y medios altos, ¿no? Diego, y esto se da en un momento de, vos decís en tu nota, encrucijada peronista. Sí. Claramente eso se aceleró, no era algo que no existiera, pero en la última semana particularmente, todo eso fue muy expuesto de vuelta. ¿De qué está hecha esa encrucijada peronista? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasa? Bueno, es una pelea por el liderazgo, está clarísimo, pero no encontraron la forma, me parece, de llegar a un acuerdo hasta el momento. Estoy hablando de Cristina y Axel Kicillof, sobre todo. Después, por supuesto, de Máximo Kirchner, que fue el que tuvo un discurso muy crítico y muy directo la semana pasada en Parque Lezama, que además funcionó casi como una señal de largada, porque después de Máximo vinieron otros dirigentes más recostados sobre Cristina o sobre Máximo o sobre la Cámpora hoy, como son Sergio Berni, que en su momento tuvo un enfrentamiento brutal con la Cámpora y que fue muy cercano a Kicillof. Quizá no es casual que él haya sido elegido para cuestionar a Kicillof, alguien que fue cercano a Kicillof, alguien que fue alguien muy crítico con la Cámpora. Pues Mario Ishi, bueno, ni hablar de Guillermo Moreno. Entonces, me parece que o se encuentra un camino o esto va directamente a una interna, a una ruptura, donde el dirigente, si querés, más parecido a Cristina en muchos sentidos, salvo Máximo Kirchner, Axel Kicillof es uno de los dirigentes más parecidos a Cristina. Sin duda. Desde el punto de vista ideológico, por lo menos, desde el punto de vista de sus propuestas. Sí, identitario, ¿no? De la identidad política de estos años. Exacto. Hoy, bueno, están, como sabemos, enemistados. Y ahí hay toda una discusión, se rompió, yo digo, la vieja familia kirchnerista, porque esto no es solo una discusión entre las cúpulas, todo se empieza a romper también aguas abajo, ¿no? Sí. Entonces, habrá que ver, por lo que yo hablé con gente más cercana al gobernador, no piensa cambiar de estrategia, en el sentido de que no piensa buscar un acercamiento. ¿Eso quiere decir que es una palabra definitiva? No lo sabemos, quizá mañana hay un intento de encontrar una rotonda para negociar. Pero Cristina... A ver, ahí la disputa, en términos muy generales, es el kirchnerismo, Cristina para abajo, están diciendo que Kicillof es un traidor, se fue, se alejó, poner en términos, traicionó. Y del lado de Kicillof dicen, no hay voluntad de acuerdo y cualquier intento de Axel de acercarse es una trampa, ¿no? Esas son me quieren convertir en Alberto y yo no voy a ser Alberto. Claro. Sobre esos dos ejes es que se articula esa disputa interna, digamos. Sí, por eso, las diferencias sabemos que no se conocen demasiado entre cuando se habla de propuesta, cuando se habla de mirada, claro. Cuando se dice qué de lo que se hizo no hay que hacer, qué de lo que se hizo hay que replanteárselo, qué es lo nuevo que tenemos que discutir. No, todo eso no está en la discusión. No aparece. No aparece. Es una disputa de poder, eso está claro. Sí, y bueno, Cristina también, como lo cuento en la última nota del Destape, recibe a dirigentes. Está recibiendo a dirigentes. Todo el tiempo. Yo contaba que el 22, lunes 22. 22 de junio. El lunes 22 de junio. Semana pasada. La semana pasada, justo hace una semana, después del discurso de Máximo Kirchner en Parque Lezama, salía Pichetto y entraba Massa de San José 1111. Claro. Se encontraron ahí. Si fue casualidad o fue algo si fue algo que decidió el tribunal o fue algo que decidió Cristina como para que vieran uno y otro que los dos van a visitarla. Pichetto salía del departamento de Cristina y entraba Sergio Massa. Exacto. Y ahí se cruzaron. Sí, se cruzaron. Claro. Dos que en su momento estuvieron cerca de Macri, ¿no? Sí. Primero Sergio Massa, que rompe con él, pero
bueno, hay que remontarse a la prehistoria, pero en Sí. algún momento Sergio Massa estuvo muy cerca de Macri, viajó a Davos con él, Macri se lo presentó a Biden como el nuevo jefe del peronismo, etcétera. Después, Massa ya rompe a partir de 2017 con Macri y empieza a buscar una alternativa federal. Ahí coincide con Pichetto, que venía del lado de Cristina. Hacen como un enroque y termina Pichetto más cerca de Macri, muchísimo más cerca de Macri, Claro, claro. candidato a vicepresidente. Bueno, hoy están ahí, después hay otros dirigentes, como Juan Manuel Olmos, que también la visita a Cristina. Olmos, que es uno de los, no solo armadores, el principal armador del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, Sí. sino que es un poco el armador de ese peronismo federal, Sí. ¿no? Michel, Tolosa Paz, Alguien que fue muy cercano a Alberto Fernández, alguien que fue muy cercano y sigue siendo, creo yo, a Sergio Massa, alguien que habla con Cristina. Sí, uno de los, cuando hablamos de rosca, Sí. ¿no? Principales De rosqueros mucho poder y no solo poder político. en el Poder sino- Judicial también. Sí, en las distintas variantes del poder Sí. uno puede encontrar siempre la influencia de Olmos. Y también fue a lo de Cristina. También estuvo en lo de Cristina, un poquito antes, no ese día, Ajá. un poquito antes, la semana anterior. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que Cristina está pensando en seguir actuando políticamente, más allá de que ella está inhabilitada por el fallo de la Corte, que Pichetto dice esto no puede ser, que es un caso de gravedad institucional, hay que repensarlo, que creo que Kicillof también está de acuerdo con eso, obviamente que lo dijo muchas veces, Kicillof, de que esta condena es injusta, de que Lo no dijo debe- 7 millones de veces. Por eso, lo dijo Sí. muchas veces. Quizás es el dirigente que más lo dijo en público, por lo menos de ese nivel. Incluso te diría, mira, al que más se le cree cuando lo dice. Es probable. Porque sí. después escuchás de algunos, no sé, que tuvieron tanto que ver en su momento con lo peor del Poder Judicial, Sí, incluso de la persecución a Cristina, sí. y que hoy se solidarizan Ujú. como varios, Sí. como muchos y como casi todo el peronismo, pero que vos conocés ese pasado y decís, bueno, está bien, es la forma. Ahora, en Kicillof uno de verdad cree que, en serio piensa Sí. que Cristina está Por mal eso presa. yo creo que es bastante inexplicable para los que no están alineados con uno y otro sector que no se pueda encontrar un entendimiento entre ellos. Mm. No se Del sabe cuál tipo sería que el sea, entendimiento, ¿no? Del tipo que sea, ir a una interna, Claro. del tipo que sea, hacer un acuerdo. Yo creo que a Cristina lo que más le preocupa es la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que siempre la pensó como la retaguardia de su poder. Axel Kicillof estará pensando, yo soy gobernador, ahora me toca a mí elegir a mi sucesor. Bueno, son varios planos que se discuten. Ajá. Nunca se puede pensar, me parece a mí, en el peronismo y en el peronismo kirchnerista, el peronismo de Néstor, de Cristina, bueno, el peronismo de Axel Kicillof ahora, la nacional sin la provincia de Buenos Aires. Son Sin dos duda, claro, discusiones que claro. vienen juntas. No es nada más que se está discutiendo por el candidato a presidente, sino que también es quién va a quedar a cargo de la provincia de Buenos Aires. En un eventual buen resultado para el peronismo, volvemos al comienzo, Santilli quiere ser gobernador, ¿no? Sí. Y ahora tiene una plataforma. ¿Cómo le va a ir al gobierno? No lo sabemos. Pero Santilli, si aceptó este cargo, que muchos dicen que no lo quería, fue, entre otras cuestiones, porque no quiere abandonar la posibilidad de pelear por la provincia de Buenos Aires, donde ganó en una elección en 2021. Entonces... Ahora, bueno, si no es Cristina porque está proscripta, Sí. y no es Kicillof porque, vamos a suponer, no logra conducir a la totalidad del peronismo y no hay, no sé, una definición en una interna, en una PASO o lo que sea, que habrá que ver incluso si no se eliminan las PASO. ¿Quién es? bueno, esa es la pregunta que yo hago. Porque tampoco es que sobran, que vos decís, No, no, no bueno, sobran. tranqui que hay un montón. La ¿Quién hago es? yo y me parece que la hace mucha gente. ¿Quién sería el otro candidato? Seguramente Cristina va a querer jugar con el factor sorpresa como siempre lo hizo. Candidatos que puedan ganar, ¿eh? Sí, que puedan ganar. Bueno, Porque candidatos para perder se me ocurren un montón que sí, de alguna forma te sostienen algunas estructuras de poder, mantienen más o menos unidos algunos... Pero si es ir a ganar, y Sí. son pocos las opciones. sí. No aparecen esas opciones y no estarían sobre la mesa, ¿no? Salvo que crezcan luego. No, por eso, los candidatos me Falta parece mucho, pero que hoy falta tiene el poco peronismo también. son Son los que pocos. están. Es Axel Kicillof, es Sergio Uñac, carreteando muy lentamente, el ex gobernador de San Juan. Conocido Es- por los sanjuaninos y por los que estamos muy interesados en la política. Sí, y nadie más. Pero que quiere también el apoyo de Cristina. Sergio Massa, que no aparece, pero todo el mundo sabe que está, y está en reuniones, y está
y mantiene su aspiración. Obviamente depende de cómo le vaya a Milei, ¿no? Pero Massa no desiste de su sueño presidencial. Cualquiera que habla con gente cercana a Massa dicen que va a intentar otra vez ser candidato. ¿Y Cristina volvería a apoyarlo a Massa? Bueno, eso me parece, yo creo que es más difícil, pero si uno ve cómo se van repartiendo las aguas, y es más probable que apoye a Massa que a Kicillof. Pareciera hoy, ¿no? Pareciera, por lo que uno ve, si no hay diálogo con Kicillof y hay diálogo con Massa. Pero bueno, seguramente también la expresidenta va a querer tener un candidato propio. ¿Quién puede ser? No lo sabemos. Después está Jorge Brito, que es otra alternativa, otro espécimen, un banquero con mucho dinero, muchísima plata. Jorge Brito, dueño del Banco Macro, socio de otros grandes empresarios, socio de Clarín, socio de Alejandro McFarlane en Camus y Gas Pampeana. Bueno, sí. Con mucha historia que, parecido si querés a de Narváez, lo que fue de Narváez, que él quería ser candidato, tenía los fondos, fue y ganó en otro contexto, pero digo, el tipo de empresario que se larga a la política y se puede financiar su campaña de su bolsillo, ¿no? Por fuera de lo que es y representa, tal vez más conocido por algunos por su paso por River. Por su paso por River, sí. Después también. Desconocido. Desconocido. Pero bueno, por eso digo, no sabemos qué está pensando la expresidenta, si está pensando en algún otro candidato o no. Tampoco termina de quedar claro cómo va a ser ese escenario. ¿Es un escenario a través de 3/3? ¿Es un escenario de polarización? ¿Es un escenario, si se agrava la crisis, donde Bullrich rompe o aparece otro candidato por derecha? Bueno, ahora, todo eso no se sabe. Frente al escenario que muestra el oficialismo, que es de vuelta ahí, organizándose, el macrismo sin Macri, y Sí. algunos acuerdos con la cúpula del establishment, del poder, incluso con el propio Clarín, veremos más allá de las dinámicas de la política, cómo termina todo eso. Una ruptura del peronismo claramente es una muy buena noticia para el oficialismo. Sí. Para Milei y para los sponsors de Milei, ¿no? Sí, y en esa encuesta que yo cito de inteligencia analítica, la única opción donde el peronismo le gana fuerte a Milei, por mucha diferencia, casi 20 puntos, es Unido, ¿no? Con un candidato que represente esa unidad. ¿Es posible que aparezca ese candidato? Bueno, quizás no, ya a esta altura, no lo sabemos. El tema es cómo resolverlo, porque el gobierno, hoy lo dijo Santilli de vuelta, tiene como prioridad eliminar las PASO. Sí. Y sin PASO... una interna. Está brava la interna, ¿eh? Una interna como la de Menem Cafiero en el año 88. Y a los bifes. Y el que gana, gana. Sí. Es duro, ¿eh? Sería bárbaro, la verdad, sobre todo para que definamos una vez por todas este partido. Sí. ¿no? Y ver quién tiene más votos, quién gana, y en todo caso resolver con eso sobre la mesa. El tema es que, bueno... Menem ganó esa interna, Sí. José Luis Manzano lo decía, y después llamó a todos los derrotados al día siguiente, ¿no? Claro, claro. No sé si esto va camino a eso, pero sería deseable para el peronismo que si hay una interna, al día siguiente el ganador o esa misma noche llame a los derrotados y los convoque a ser parte. Uno supone que sí, porque el peronismo, bueno, sabemos, es un movimiento muy heterogéneo, muy amplio. Y para ganar una elección, yo creo, hoy necesita de todo ese electorado, ¿no? De la mitad del electorado o el 30% del electorado peronista. Lo que está claro es que, más allá de cómo se resuelve y demás, no son muchos en el peronismo los que tienen votos. No. Votos propios. Es decir, No. bueno, está bien. Después está la discusión si los votos de Access son de Cristina, son prestados, son regalados, son... bueno, todo lo que quiera. Eso ya es... Pero con votos propios, con elecciones ganadas... Sí. Son pocos hoy en el peronismo los que pueden salir y decir, che, mirá, yo estoy para competir. Después hay muchos que pueden llegar, como llegó Alberto Fernández en su momento, por alquimias y rebotes y, bueno, más una cuestión de movimientos de billar que por acumulación política, ¿no? Pero bueno. Sí, no sobran los dirigentes. Y si no a la izquierda, dicen algunos. Bueno, hoy Roberto Navarro dijo que si sigue así la pelea va a votar a Miriam Bregman. No sé si lo dijo en chiste, pero bueno, rebotó bastante. Bueno, la izquierda está. Sí, está creciendo. Está creciendo. ¿no? Está creciendo. Seguramente un poco, en parte, se alimenta la expectativa de un crecimiento en la izquierda, justamente a raíz de que, bueno, hay sectores del votante, ponele peronista, kirchnerista, progresista, ponele la palabra que quiera, pero que dice, yo soy abiertamente opositor a este gobierno. Y en el único lugar donde hoy puedo encontrar una alternativa nítida y clara y totalmente contraria a las ideas de Milei, bueno,
¿Dónde está eso? ¿Está en Kicillof? Bueno, y si no es Kicillof, ¿quién es? Está Miriam Bregman. El tema después, bueno, por supuesto, lo que es la construcción de un proyecto de poder, además, ¿no? En la izquierda puede haber buenos candidatos, puede ser Miriam Bregman para muchos una alternativa, pueden dar ganas de votarla, pero después hay que ganar una elección y después hay que gobernar. Hay que gobernar, sí. Sí, pero bueno. sí. Por eso, lo que muestran todas las encuestas es que la sociedad opositora quiere una alternativa que confronte fuerte con Milei. No quiere una alternativa de centro. Todas las encuestas dicen mala o muy mala. Sí. Casi no hay. Está el que banca y el que rechaza y rechaza de manera contundente. Sí. En un 60% por lo menos. Pero bueno. Yo creo eso, que el peronismo tiene esos dos déficits que los marcaba un poco en la nota, ¿no? Uno es que lo ponen un poco a contramano de su historia o en una tensión con su propia historia. Sí. Uno es la cuestión del liderazgo, que no está resuelta hoy. Siempre el peronismo tuvo un líder, un jefe, una jefa. Sí. Siempre. Bueno, hoy eso... Un peronismo sin liderazgo es esto. Es así. Es un oxímoron. Bueno, ahí tenés eso. Y después es el otro problema que quizá todavía pesa en actores sociales, en parte de la población, que el peronismo siempre representaba el control de la crisis. Era el que venía a resolver las crisis que otros gobiernos no podían resolver y que se llevaba puestos a otros gobiernos. Claro. Pasó en el 89, pasó en el 2001, pasó varias veces. Bueno, con la forma en que se fue el peronismo, la última vez, con la inflación muy, muy descontrolada, lo asoció por primera vez, me parece, en mucho tiempo, a un cierto alfonsinismo económico, a una cuestión de descontrol de las variables económicas. Eso también tiene que revertir el peronismo de cara a la elección. Además de la pelea por el liderazgo, tiene que ofrecerle a la sociedad garantías de que va a haber un orden y que ese orden no va a perjudicar a los más vulnerables, porque también hay muchos que proponen un orden a favor, y esto lo charlamos varias veces, un orden a pedir de los mercados y de los fondos de inversión. Claro. No ese es el orden, me parece, que el peronismo o la oposición tiene que garantizar después de Milei, sino que es un orden que incluya a los que se están cayendo abajo del tren con Milei, ¿no? Pero son dos cuestiones, el liderazgo y la idea de el peronismo se hace cargo de la cuestión económica y la resuelve bien, dos cuestiones que hoy tiene que resolver el próximo candidato, la próxima candidata. Después, como decís, gobernar, es otra historia. No hay margen para más fracasos tampoco, ¿no? No. Porque... No, y además, esto también lo hemos charlado, más allá de Milei, a Milei le podés ganar una elección. Se pueden dar las cosas para que Milei sea derrotado en una elección. Lo que deja Milei y los que en definitiva sponsorearon a Milei están mejor que antes, están más plantados, están más parados de manos, y más recursos, están envalentonados. Ahí va a haber que dar unas disputas que por eso vos le podés ganar una elección a Milei, pero lo que queda es más complejo, ¿no? Más difícil de ganarle. Sí, queda un escenario muy complejo, donde conviven, ¿no? Mucha gente hablando de esta nueva Argentina, de vaca muerta, etcétera, etcétera, y la destrucción de puestos de trabajo, la industria. Lo que estamos viendo diariamente. Lo que vemos diariamente, que para algunos no es tan importante, pero para alguien que tenía una empresa y la tuvo que cerrar, es su vida la que se perdió con Milei. Yenud, muchas gracias, amigo. Gracias, Mati, buena semana. Diego Yenud, de Maldita Suerte.